Marcos 4, no sé, venimos hablando de el otro día prediqué de ser astutos como serpiente y mansos como paloma. Yo creo que es un tiempo de tener astucia, porque siempre los evangélicos éramos mansos y siempre nos decían, pero vos cómo te vas a enojar que sos evangélico. Pero siempre nos olvidamos de la otra recomendación, de ser astutos. Y es un legado, es una orden que Dios nos dio a nosotros. Y es ahí donde tenemos que apuntar de ser astutos. El miércoles hablamos de para qué yo quiero un pastor, para los que estuvieron, para qué es mi mente, o por qué yo quiero un pastor. Y hoy quiero ser breve, hablar sobre cuando se levantan las tormentas y cuando uno fracasa, cuando uno se siente amedrentado, ¿cuál fue el consejo que Dios le dio a los apóstoles? Cuando ellos, por más que eran apóstoles, se sintieron que se hundían en su barca. Dice Marcos 4:35, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vemos acá que es un juego de preguntas, ¿no? Los apóstoles le preguntan una cosa, como a veces uno cuando habla con Dios y le pregunta cosas, y Dios vuelve a responder con preguntas. Dice que en aquel día, cuando llegó la noche, le dijo pasemos al otro lado. Hace la figura de un día común y les llega la noche a ellos. Esto es la figura de nuestra vida diaria cuando caminamos y hay días que son hermosos, que se nos dan, dice qué lindo se nos dio este negocio, pude comprar esto, me salió esta fuente de trabajo. Me pasó un montón de cosas buenas y uno está contento, y uno está feliz cuando las cosas vienen bien. Pero acá de repente, un día común, como dice la palabra, aquel día les llega la noche. Y ellos les llega la noche y Jesús le había dicho que pasen al otro lado. Ellos están y la noche les llega de golpe. En lo natural por supuesto uno sabe que este es el horario que va a ser de noche, pero uno lo puede hacer una figura de cuando a veces el dicho, como dice, me llegó la noche, cuando algo ya no tiene más, cuando uno pensaba que en el trabajo estaba bien y lo echaron, cuando le pasó algo malo, dice, me llegó la noche, ya estoy a oscuras. Y ellos cargaban con una orden de Dios de pasar a otro lado, de pasar al lado contrario. Y dice que ellos iban cuando les llega la noche, y en el medio de esa noche se les levanta una tormenta, de golpe y raja. No tenían servicio meteorológico, no tenían celular para ver cómo iba a venir el tema. Y en Israel los mares no son grandes como uno tiene en su mente.
no es que tampoco es, pero no son tan grandes, son mares por su profundidad. Pero en Israel pasa, en toda esa zona pasa algo raro porque son zonas que los mares están recubiertos en algunos lugares por montañas y son tormentas peligrosas. Es un lugar de tormentas peligrosas y tormentas que aparecen rápido. Y acá pasa lo mismo, ¿no? Ellos van tranquilos en la barca de noche, bueno, vamos de noche, pero se les levanta una tormenta y el viento le era contrario. Entonces ellos estaban con un viento contrario. Es para darle una figura a lo que le pueda estar pasando quizás. Una noche y un viento contrario para colmo. Por supuesto que hay veces que cuando uno marcha, uno sabe, como siempre lo digo, si usted va en moto o en bicicleta, a la velocidad que vaya, es el viento contrario que usted genera. Pero hay veces, la figura de esto es el viento contrario cuando uno está parado y le viene el viento, por estar parado nada más, el viento viene y lo golpea. Es decir, algo que sale de la nada es algo que no lo esperábamos. Y a veces, como cristianos, nos produce inquietud eso. Nos olvidamos que en el mundo vamos a tener aflicción. O nos vendieron el disque equivocado de que uno viniendo a la iglesia todo es bueno, todo es lindo. Entonces ellos estaban ahí con el viento contrario y Jesús estaba durmiendo en la misma canoita o canoa que no era más grande en Israel hay un museo donde hay una canoa que se piensa que era de la época de Jesús, que son grandes así como el ancho de esta, no era el Titanic. Y ellos entonces le van a reclamar a él, ¿no? Y acá hay dos cosas que me llaman la atención. Una, que Jesús estaba dormido. Y hoy quiero dejarle eso, ¿no? El riesgo de dejar dormir a Dios en nuestras vidas. Somos evangélicos, pero a veces las tormentas nos impactan más porque tenemos un Jesús dormido. Lo tenemos. Él va en nuestra barca. Dice que había varias barcas que estaban ahí. Las otras barcas no tenían a nadie. Vaya a saber cómo terminaron las otras barcas. Pero lo preocupante es que Jesús vaya en una barca y vaya dormido. Y a veces es una manifestación muy grande que pasa entre los cristianos. Usted le dice, sí, lo tengo a Jesús, lo tengo, pero está dormido. No experimenta, es dormido. Lo tienen el nombre de cristiano, pero está dormido Jesús. Y por eso es que cuando nos surge el problema, en vez de ir y despertarlo y decir, mirá, ¿qué hacemos con esta tormenta? No, todavía se enojan con Jesús, todavía se enojan. Van y le preguntan y dicen, escúchame, no tenés cuidado de nosotros. Es la manifestación del humano. Dios nos sacó, Dios, andá a saber dónde estaríamos ahora si no tuviéramos a Dios. Nos hizo un montón de cosas y cuando se nos traba el serrucho por una tormenta, vamos a decir, al final yo te hago esto, yo hago aquello, yo soy tan fiel y me pasa esto. Es la reacción a veces que hacemos de enojarnos, de ponernos caprichosos. En vez de ir a Jesús y decir, mirá, reconozco que se me durmió Jesús, pero Señor, a ver cómo arreglo esta ensalada que tengo. No, vamos enojados. Señor, no tenés cuidado de mí, al final yo hace 20 años que vengo a la iglesia y me pasa esto. A veces esa es la reacción equivocada que tenemos. Hablamos de fe, predicamos, hacemos algo, pero a veces cuando nos pasa algo es como que me enojo con Dios. Y ya
me enojo con Dios en vez de decir, no, a ver, voy a buscar de Dios qué solución me da para este problema. No sé si le pasa. ¿Cómo se enojan con Dios? Y no me congrego más, hago esto. Estos no se podían ir porque estaban en una barca y había tormenta y se podían bajar. Pero en la figura tradicional es esto. Al final yo voy a la iglesia, ¿para qué? Si tengo el mismo problema. Sin entender que a veces los problemas son por circunstancias de la vida. O como una circunstancia, vino una tormenta. Le estoy haciendo todo el panorama que estaban pasando. Jesús dormido, lo despiertan y le hacen esa pregunta, ¿no tienes cuidado que perecemos? Miren, esto no estoy hablando de 4 hermanos que lo ganamos en la campaña la semana pasada. Estamos hablando de apóstoles. Por eso de ahí para abajo le puede pasar a cualquiera. A veces somos atrevidos en una cierta manera en el reclamo que hacemos a Dios y perdemos el respeto de quién es Dios con nuestros reclamos, con nuestras cosas, con nuestros caprichos. Pero al final a aquel le pasa esto, a aquel le pasa aquello, y yo al final sigo siempre lo mismo. Aquel iba en bicicleta y ahora se compró un yate, el otro tenía un kiosco y ahora tiene un supermercado, y yo sigo siempre con lo mismo. Porque pensamos que esa es la manifestación de que estamos bien en Dios. Y Dios capaz que a uno se lo quiere dar, a otro no. Es como prediqué el otro día, cuando los obreros de la última hora cobran, ¿dónde surge el problema? Porque ellos pensaron, en su mente pensaron que como a ellos le dio lo que le correspondían, a ellos que habían trabajado todas las horas, habrán dicho, a mí me va a pagar más, porque si le pagó a estos que trabajaron 1 hora, a mí entonces me paga. En su mente empezó el problema. Y dice que el dueño de la mies le dijo, no le dijo, ustedes tienen celo de ellos que trabajaron 1 hora. ¿Tenés celo de mí? Es decir, que tácitamente cuando yo me empiezo a equivocar, lo que estoy teniendo es celo de Dios. Como que me estoy enojando con Dios. Y Jesús se levanta, se habrá levantado, habrá dicho, anda preparando el mate. Y dice que reprendió los vientos y todo cesó. Fíjese que en 3 palabras se solucionó el problema. Y ellos todo el alboroto que hicieron, vieron la tormenta, le preguntaron mal, le preguntaron, no tenés cuidado. Y Jesús se levanta y dice, Boná, cállese, se terminó todo. Ahora, después de eso, porque siempre hay un principio, siempre que uno haga una pregunta incorrecta a Dios, Dios por su misericordia a veces nos va a arreglar el asunto. Pero después va a venir y te va a decir, bueno, vení, ahora te voy a enseñar, porque no crea que te sale redonda siempre. Un día Dios le dijo a Moisés, andá y hablar a la peña para que salga agua. Y Moisés, entendible, porque esa gente lo tenía podrido, que le reclamaba esto y le reclamaba el otro y el otro. Y Moisés ya era un empleado de toda esa gente incrédula. Y Moisés en un momento se le sale la cadena y le pega a la peña. Le pega por la calentura que tenía de aguantar a toda esa gente incrédula que siempre quería el milagrito, que siempre quería esto, que no habían entendido que Dios estaba con ellos. Y cuando él le pega, Dios le dijo, habla, él le pega, el agua salió igual. Él no hace lo que Dios le dice, pero el milagro surge igual. Por eso no quiere decir que porque yo hago un milagro, quiere decir que Dios después no me llame, vení. Ahora vamos a hablar. A veces creemos que porque las cosas se dan es porque estamos bien con Dios. Déjeme decirle que no. No tiene nada que ver el chancho con la velocidad. No tiene nada que ver. Porque a veces pensamos que como nos va bien,
no sé si Dios no lo hago correr a Dios, me siento allá, al lado de él. No, el agua salió, el milagro surgió, pero cuando termina, Dios le dice a Moisés, vení Moisés, vení que tengo que hablar con vos. ¿Por qué pegaste a la peña? Que en realidad era figura de Cristo. Él le pegó a Cristo. Dice, ¿por qué le pegaste a la peña? Si yo te dije que le hablara. Y pero este pueblo a mí... Bueno, y Dios le dijo, ya te dije un día, si querés correte que los mato a todos. Y vos dijiste que no. Entonces aguantátela. No me hagas responsable y sea desobediente a mí con lo que yo un día te dije, correte que los mato a todos esto. Y después ahora me venía a decir que te calentaste y le pegaste. No te puedo pasar por alto esto. No vas a entrar en la tierra prometida. La vas a ver, pero no vas a entrar. Y Jesús hace lo mismo acá. Vamos a ver que Él calma la tormenta, pero después se da vuelta, y en esto que quiero hablar de estas dos palabras. Cuando Él calma la tormenta, Él dice que Él se levantó, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Después que se hizo grande bonanza, después que todo quedó tranquilo, después de que todo está bien, y los apóstoles ahora sí, Jesús le dice, bueno, ahora les voy a hablar a ustedes, a los que ustedes me hablaron que si yo no tenía cuidado. Y Él les dice estas dos palabras, y hoy quiero dejarlas, que son sencillas, pero que a veces entran y calan hondo y nos impiden disfrutar el milagro. Que les dijo así, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Él calma en un segundo la tormenta. ¿Por qué Él calma en un segundo la tormenta y Él podía dormir cuando los otros pensaban que se anegaban? Porque el que tiene el control de las cosas está tranquilo. Y eso es lo que a veces perdemos. El control de nuestras vidas. Perdemos el control. A veces, como nos pasaba el día cuando hablaba con ese hombre, yo ya me saludan buen día y yo ya estoy mirando a ver si se me cae algo encima. Porque ya uno no le creo nada. Pero tengo que entender que no puedo perder el control de mi vida. No el control en el sentido de agarrar, partir un ciazo en la cabeza. No, del control, de saber quién está conmigo. No puedo perder el control. A veces ¿cuál es lo que Dios me hablaba? A veces actuamos de manera que decimos una cosa, pero en mi actuar denoto que no creo que Dios tiene el control de todo. Porque yo me paro acá y digo, hermano, ¿qué? No se haga problema. Dios tiene el control de todo. ¿Qué problema tiene usted? Me echaron el trabajo. Dios tiene el control. Porque para ser consejeros somos todos, a los hijos de los demás los aconsejamos todo. Pero hermano, ¿qué pasó? Lo echaron el trabajo. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Ahora salgo y se me pinchó la rueda y empiezo, al final. Es ahí donde se ve el asunto. Es ahí. Y yo tomaba esta palabra porque dije, no tengo que perder eso de entender que Dios tiene el control de la escuela. No tengo que dejar que me dañe ni los políticos ni nada. Yo tengo que estar siempre frío, entendiendo de que Dios tiene el control de mi vida, el control de la escuela, que mi vida no está sujeta a nadie. Porque a veces lo puedo predicar, pero cuando lo vivo, cuando lo quiero vivir, demuestro que pareciera como que Dios no tiene el control de mi vida. Jesús estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque Él sabía que por más tormenta que se levantaba, eso no lo iba a frenar. Porque como se dijo de acá, la palabra tiene poder, y Él cuando dijo pasemos al otro lado iban a pasar. Ahora, fíjese que las dos preguntas son fuera del problema. Cuando Jesús viene, no le viene a hablar del problema.
Porque nosotros siempre queremos hablar del problema. Es como si usted va al médico porque tiene un problema y el médico le pone a hablar. Che, ¿qué te parece la selección? ¿Saldremos campeones? Y vos lo empezás a mirar y decís, no, yo vengo porque tengo 10.000 de colesterol. Jesús no viene a hablarle del problema, porque a veces nosotros culpamos a todo lo que está afuera como problema. Llámese bueno o malo. El problema está en los políticos, el problema está en aquel, el problema está en el otro, el problema está en mi hermano, el problema está en otro. Y Jesús viene al hueso y le dice, no. ¿Sabe dónde está su problema? Con la pregunta usted se da cuenta, en ustedes y en mí. Pues yo voy a Jesús y al final, mira este tipo, mira este, mira Perotti, mira el otro, mira aquel que me miente. Y Dios me mira y dice, ¿por qué está amedrentado? ¿No tenés fe? Porque nosotros vivimos hablando de todo del problema. Y al final, este trabajo que me iba a salir y no me salió, aquel que me iba a llamar, el otro que me falló, el otro que hizo esto. Siempre estamos mirando a ver dónde podemos ubicar el foco para yo descomprimir mi error. Es como cuando era chico y yo iba y le decía, mami, me saqué un 2, un 3 en la prueba. Pero todos se lo sacaron, ¿eh? Quédate tranquilo que todos sacaron esa nota. Era como que yo era como un aliciente de que yo me sacaba menos. Entonces, era como que yo iba contento. No, a mí me habían puesto un 2, pero como todos habían sacado mal, yo estaba bien. Y a veces así. Y no, pero y el otro, y no, y el otro, y el otro, y aquel. Y Jesús viene y hoy nos confronta a mí y a ustedes ante cualquier problema que esté, ante cualquier noche que esté. Primero es, ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué están asustados? ¿Por qué están con temor? ¿Por qué Dios habla? Porque usted está libre del ministerio, libre de todo, hermano. No me diga porque no se lo creo. Siempre el temor ataca a las personas. Y dice, fíjese que tanto dice, con gran temor. Temieron con gran temor. Hubiera quedado bien que tuvieron miedo nada más. No, temieron con gran temor. La palabra temieron con gran temor quiere decir que el temor los abrazó, el temor los dominó a ellos. Porque por supuesto que uno tiene miedo. Es decir, hay un temor que es natural. Hay un temor que es natural. Usted cuando va a subir un avión, no sé cuánto han volado, hay un poquito, no va a decir que no, yo sabe qué. Bueno, está bien, yo no. Me da un poco, si esto va a volar hasta... Y yo voy acá arriba. Yo me acuerdo la primera vez que volaba, me sentaba en el patio de mi casa y pasaban los aviones y digo, pensá que dentro de 2 meses voy a ir por así. Ahora, tengo un poco de temor. Uno tiene un poco de temor. Pero una cosa es cuando ya el temor te domina, te rodea. Esos temieron con gran temor. Es cuando ya te hace perder la noción de la salida. Es decir, ya esto no tiene más salida. No sé cuántas veces ha pensado eso. Pero igualmente hoy estamos acá. Porque hay veces que el temor trabaja de sobremanera sobre nosotros. Y lo segundo que le dice, ¿por qué están amedrentados? ¿No tienen fe? Ahora, no les dice que no tienen fe. No le está diciendo que no tienen fe. Le está preguntando. Porque vio en las cosas todo. Hermano, vos no tenés fe. Vio que es la confrontación de todo. Hoy tengo que hacer esto. Pero vos no tenés fe. Yo sabe qué. No, Jesús no va así. Jesús lo que le está diciendo, ¿por qué ustedes no usaron la fe? Por supuesto que se cae de maduro que no tengan fe. Pero Jesús lo que le está reclamando es, en la pregunta, ¿cuál era la solución para ese problema? Jesús lo que le está diciendo es, ¿vieron lo que yo hice? Bueno, ustedes mayores cosas van a hacer. Ahora, ¿qué es lo que Jesús le está diciendo? ¿Sabe cuál era el arma o cómo yo hice para que la tormenta se pare? Porque usé la fe.
Ahora, cuando Jesús lo confronta y le dice eso, ¿por qué no tienen fe? La palabra en tener es tener posesión de la fe. Mi hermano, esa es nuestra arma. Esa es la única arma que tenemos, es la fe. Es la fe. La fe sin temor es todo lo que nosotros necesitamos para vencer los problemas. La fe sin temor, sencillamente. Porque si usted tiene fe, pero tiene temor, el temor anula la fe. Porque como el temor viene primero, le hace ver que usted no tiene salida. Ahora, ¿sabe lo que me llama la atención de esto? Es que cuando Jesús le dice esto, ellos dicen que se empiezan a maravillar de quién era y se preguntaban uno al otro, ¿quién es este? Ahora, ¿será la posibilidad de que cuando tengo un problema dudo de Dios? Que lo llego a desconocer. Entre ellos decían, che, ¿quién es este? ¿Cómo? ¿Vos no sabés si está acá? Sí, no sabés. Pero el miedo, la manifestación de Dios dice que a ellos les produjo temor de quién es este, aun cuando el problema ya había terminado. El temor de ellos se sobrepone cuando Jesús los confronta. Y cuando ellos le entra el temor mayor, no cuando está el problema, sino cuando ven que Jesús hace un milagro que nadie lo entendía. ¿Sabe por qué? Porque ellos no habían entendido todavía, lo tenían como Dios, pero no lo tenían como el Dios calmador de tormenta. Lo tenían como el Dios que sanaba leproso, el Dios que hacía esto, pero no los tenían en ese nivel. Y Dios me hablaba hoy, me decía que cada vez que uno va a subir un nivel, siempre en nosotros se va a producir un vacío de preguntarnos, Dios, ¿quién es este? Si usted habla con una persona que tiene cáncer y Dios la sanó de cáncer, el tipo le va a decir, oh, yo me sané de cáncer, pero usted a veces lo escucha hablar a esa persona. Yo un día conocí a una hermana que Dios la había sanado de cáncer y le costaba congregarse. ¿Por qué? Porque aunque había experimentado un milagro que nadie lo experimentó, todavía no tenía bien claro quién era ese que la había salvado. A veces se puede experimentar el poder de Dios, pero no demostramos a Dios. Todavía con nuestros actos seguimos diciendo que desconocemos a quién es este. No por la tormenta, sino por el mismo obrar de Dios. El mismo obrar de Dios fue el que los asusta a ellos, porque quedaron confrontados. En realidad, el único problema no era la tormenta. El único problema eran los apóstoles. Jesús reprendió tormentas, reprendió demonios, secó árboles. Ellos tienen que ver para creer. Mi hermano, en esta pequeña reflexión le vengo a decir de parte de Dios, no se amedrente por las cosas. No se amedrente por las cosas. Que entendamos que cuando hay algo por fuera que nos quiere atacar, en vez de mirar tanto la tormenta, empecemos a mirar nuestro interior. Si somos fáciles de amedrentar, si somos fáciles de deprimirnos, de decir, de echarnos al abandono, de empezar a llorar por las circunstancias. No nos amedrentemos ante las cosas de la vida que le pasan a todos. No nos amedrentemos por circunstancias que pasen. Y si vemos que nos están amedrentando, no darle valor al problema, sino empezar a mirar en mi interior. ¿Por qué esto me está causando tanto problema? Tengo un hijo que está mal, tengo este problema, un hijo en las drogas, tengo un hijo en el alcohol, en algo. Está bien, es un problema.
Pero ¿por qué me amedrento tanto y no confío que Dios tiene el control de todo? Porque el problema va a seguir estando igual. El problema no es el problema es como yo lo veo al problema. Si yo lo veo que no tiene solución, lo veo sin salida, como decía la hermana, empecé a llorar, el problema sigue estando igual. El profesor te iba a estar esperando a la misma hora con la misma prueba. Pero yo me amedrento porque a veces pienso que, pero yo pensar que cuando se levantó tormenta, mi amigo que era pescador se hundió, al otro le pasó esto. Me manejo en lo normal de todo y no entiendo de que en mi barca va Jesús. Que yo soy diferente, que voy a tener un final diferente. Y segundo, hoy Dios le dice, no tienen fe. Mi hermano, y eso parece la tontería de decir, pero esto me tiene que predicar, sí. Porque es como el aire que respiramos. Porque a veces no nos damos cuenta. Y ¿sabe lo que nos falta? Es fe. Porque el que tiene fe está confiado. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero a veces tengo que ver como ellos que vieron después que la tormenta se calmó, ahí estuvieron tranquilos. A veces nosotros lo engañamos. Y bueno, esto, no. Es que nos falta la fe. Porque si yo tengo fe, yo tengo la certeza de que Dios va a obrar. Y Dios lo va a hacer. ¿Y cómo lo demuestro eso? En mi tranquilidad. En mi tranquilidad. Mi intranquilidad, ¿sabe lo que es su intranquilidad y la mía? Es demostración de que no tenemos fe. Lo que pasa es que, no. Para el otro sí, para mí no, yo sabía. Pero lo que pasa es que esto, que aquello. Porque nosotros adornamos la torta con cualquier cosa. Si yo estoy tranquilo, ¿cómo yo puedo estar intranquilo? Porque Dios me hablaba a mí, me pego yo solo. A ver si un tipo no va a firmar o no va a firmar. Si Dios dice sí que se firme, se va a firmar. Si Dios está conmigo y Dios dijo algo, lo va a hacer. Es como, me acuerdo cuando yo fui y le dije, no quiero ser más pastor. Y le dije, no quiero saber más nada. Y Carlini dijo, mirá, si Dios te lo dijo, lo lamento, pero va a llegar el día que así fue. Y así fue. Porque cuando Dios dice algo, mi hermano, por más que le esquivemos, por más que hagamos, lo de Dios se cumple. Lo de Dios se cumple. Serás salvo tú y toda tu casa. Se cumple. Se cumple. Se cumple. Lo que pasa es que yo no me tengo que amedrentar por la situación. Y no tengo que demostrar falta de fe. Tengo que estar confiado. Me acuerdo cuando iba que me faltaba el aire, que yo pensé que no llegaba. Yo le decía a Griselda, bueno, chao. Chao, la plata está acá. No le dije. Te dejo para que renegue un rato. ¿Pero por qué pasa eso? Usted dirá, ¿pero por qué? Y porque yo tengo que creer todo el Evangelio. Tengo que creer todo el Evangelio. El Evangelio no es solo para comprarme un auto 3 modelos más nuevos o para vivir en una casa mejor. El Evangelio es creer también de que si yo me muero, me voy con Cristo. Porque si no, soy un Evangelio medio light. Ahora, ¿cómo lo veo? Y tranquilo. Sí, vos sabés que hay veces que uno habla con una persona que le hace un mundo. Y usted sabe, pastor, ¿qué le pasó? Me corté el dedo cortando la cebolla. Y le hizo un mundo. Y usted escucha a otra persona y dice, sí, yo tuve 4 ACV. Y sabe que me pasó esto y me pasó lo otro. Y me llevaron allá y me dijeron, mira, chau, despídanse porque no vive más. Y acá estoy de nuevo. Y se lo cuenta como que le está contando un cuento. No me tiene que decir que tiene fe, me doy cuenta que tiene fe. Así que mi hermano, póngase de pie. Lo doloroso es tener títulos. Pero ¿sabe lo que más yo creo que dolor le daba a Jesús? Que
ellos se preguntaban, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Será que a veces con nuestra actitud hacemos que desconocemos a Dios porque nos desesperamos? Yo creo que sí. Si usted me dice qué quiere, yo no quiero ni predicar en un estadio, ni ser pastor. No. Yo quiero aprender a confiar en Dios. Eso es lo único que me gusta. De estar confiado, de creer, de decir, no, nada me va a mover. Yo voy a alcanzar lo que Cristo ya alcanzó para mí. No quiero ni más ni menos, pero quiero aprender a estar confiado. Porque me doy cuenta que a la vuelta de la esquina, cuando me encuentro con una tormenta repentina, es como que empiezo a regular, como en la época que yo tenía los autos, usted le sacaba una bujía y el auto empezaba a funcionar mal. A veces me pasa así. Cuando todo va bien, todo contento, pero cuando me encuentro de golpe con algo que no esperaba, es como que empiezo a regular mal. Y Dios me dice, ¿sabes por qué eso? Porque te amedrentás y porque no tenés fe. Mi hermano, use la fe para todo. Use la fe, use la fe. Empiece a usar la fe. Créale a Dios. No sé cuál es su problema, pero empieza a creerle a Dios. Vamos a orar. Padre, Señor, yo oro porque yo sé que hay hermanos que están pasando tormentas y si no la están pasando, mañana puede ser, como dice la Escritura, un día o pasado, pero sabemos que en el mundo tendremos aflicción. Señor, yo te pido que aprendamos primeramente a tener a un Jesús despierto. Primeramente tener un Jesús despierto, un Jesús activo en nuestras vidas. Se puede tener a Jesús pero dormido, desconocedor de todas las cosas que están pasando. Señor, te pido que las tormentas no nos amedrenten, que empecemos a entender que son parte de la vida. Y a veces las tormentas la pasan los que creen y los que no creen. Pero qué ironía sería que una persona que no tiene a Dios pasa mejor una tormenta que nosotros que tenemos a Dios. Mi hermano, si usted está en esa tormenta, Dios la puede calmar, pero Dios te va a venir a decir, no tenés fe. ¿Sabe lo que Jesús le dijo? ¿Por qué no la calmaron ustedes? Si yo les di fe. La fe no nació en ustedes. Él impartió fe a cada apóstol. Mi hermano, Dios te ha dado fe y me ha dado fe para que las situaciones no nos amedrenten. Y por más que se levante una tormenta, por más que se levante un diagnóstico contrario, por más que se levante una enfermedad, por más que se levante un problema financiero, nada me va a amedrentar. Porque la herramienta de la solución de ese problema no está fuera mío, sino está dentro mío. En mi boca está la solución, el hablar fe. Por eso cuando la tormenta se levante, hay que gritarle a viva voz que haya bonanza. Tormenta, enmudécete, cállate. Me llama la atención que Jesús hizo callar a los vientos. Porque a veces todos los problemas contrarios nos hablan y nos hablan tan fuerte que nos ahogan la fe. Por eso es que cuando usted escuche hablar incredulidad, hablar tonterías, lo primero que tiene que decir, le ordeno que se calle ese diablo que me vive hablando. Le ordeno que se calle a esa situación contraria. Le ordeno que se calle a todo aquello que está influenciando en mi vida y me está deprimiendo y no está dejando que la fe se suelte.
Gracias, Señor.